¿Ves? Hola, ahora sí. Buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y soy doctoranda de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, en el área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Derecho, eso que es un poco rollo, ¿no? Los juristas, las leyes, esas cosas. La tesis doctoral que espero defender dentro de unas escasas 3 semanas, lo cual esta charla me ayuda, ¿no?, como antecedente a la defensa de la tesis doctoral, se titula en realidad La integración normativa de los derechos laborales fundamentales en los sistemas comerciales internacionales. Quizá por este nombre no nos aclares muy bien de lo que quiero intentar decir con mi tesis doctoral, ¿no? Entonces, por eso en esta charla he utilizado como título esta pregunta: ¿quién fabrica tus zapatillas? Sobre todo para hacernos reflexionar, ¿no? En primer lugar, ¿de dónde vienen las prendas de ropa que llevamos puestas? Perdón, quizá esta pregunta sea la más obvia, ¿no? Bangladesh, Vietnam, Marruecos, Pakistán, todos estos países, ¿no?, en los que Inditex tiene sus fábricas. Si ya os pregunto quién fabrica estas zapatillas, ¿no?, estos jerseys, estos pantalones, pues la respuesta ya quizá no es tan sencilla porque no se evidencia de esta manera, pero por desgracia suelen ser mujeres, niños y niñas en estas fábricas. Y la pregunta más importante de todas: ¿en qué condiciones se fabrican estas zapatillas? Esto que veis aquí en esta imagen es la fábrica Rana Plaza, o lo que queda de ella, que se derrumbó el 23 de abril del año 2013 en Bangladesh, matando a 1.134 personas, incluidos niños y niñas, y dejando heridas a más de 2.000 personas. Una Carmen de 20 años en ese momento se preguntaba: ¿y de qué manera se pueden evitar estas catástrofes, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que la gente no pierda la vida en sus puestos de trabajo? Años más tarde, cuando empecé la investigación, que a día de hoy es mi tesis doctoral, todavía rondaba esa pregunta en mi cabeza y yo tenía muy claro que con mi investigación quería por lo menos tratar de dar respuesta, ¿no?, a estas preguntas y evitar muertes o, como se titula la charla de hoy, ¿no?, mejorar nuestra sociedad. Por eso, en mi investigación estudio, por un lado, los derechos laborales fundamentales y, por otro lado, el comercio internacional. Vamos a quedarnos primero con los derechos laborales. En los países ricos, los países desarrollados, estamos ya muy acostumbrados, gracias a Dios, a hablar de derechos laborales. De hecho, en España, el debate a día de hoy gira en torno a si las empresas deberían pagarnos el wifi cuando teletrabajamos. En ese punto estamos en estos momentos, ¿no? Sin embargo, esto no ocurre en todos los países del mundo. En los países en vías de desarrollo, en los países subdesarrollados, los países pobres, si me lo permitís, el debate gira en torno a si un niño debe estar en la escuela o no, en torno a si una mujer, estando embarazada, debe estar trabajando en las fábricas o no. Con lo cual, a día de hoy, de lo que se trata más que hablar de derechos laborales es de hablar de derechos laborales fundamentales, como derechos humanos que son y como derechos que deben ser protegidos independientemente de dónde trabaje la persona. En el año 1998, estas personas que vemos aquí, que son algunos mandantes de la Organización Internacional del Trabajo, adoptan la Declaración relativa a los principios y derechos laborales fundamentales en el trabajo y su seguimiento, a través de la cual se consagra el concepto de derecho laboral fundamental y se dice que los 4 derechos laborales fundamentales son estos que vemos aquí. En primer lugar, los leeré por si acaso los de las últimas filas no llegan a leerlo. En primer lugar, el derecho de asociación y negociación colectiva. A través de este derecho, los trabajadores pueden asociarse y formar sindicatos para defender sus intereses. El segundo derecho laboral fundamental es la abolición del trabajo forzoso o el trabajo esclavo. Es decir, que ninguna persona se vea sometida a largas jornadas de trabajo, sin descanso, sin remuneración, sin vacaciones. En tercer lugar, por supuesto, no podía faltar la abolición o la prohibición del trabajo infantil, que niños menores de 14 años no estén en fábricas trabajando. Y en último lugar, la no discriminación en el empleo, ya sea por motivos raciales, religiosos, culturales, etc. Como novedad, de hecho me he enterado el otro día, uno de los órganos de la Organización Internacional del Trabajo, el que aprobó precisamente esta declaración, se va a reunir este verano, en junio, con la idea de modificar esta declaración de 1998 para incluir un nuevo derecho laboral fundamental, un nuevo derecho humano que debe ser protegido, que es el... Problemas técnicos tenemos hoy. Yo no he tocado nada. No has tocado nada.
Bueno, en cualquier lugar es el derecho a la salud e higiene en el trabajo, a través del cual los inspectores laborales van a esta serie de fábricas, como la fábrica Rana Plaza, para evitar que estas estructuras sean defectuosas y pongan en peligro la salud de todos los trabajadores. Ahí va. Como decía, veremos si este verano se consigue modificar la Declaración de 1998 para incluir la salud e higiene en el trabajo. Bueno, pues ya tenemos la primera parte de mi investigación, los derechos laborales fundamentales, que son derechos humanos que deben ser protegidos. Ahora, ¿cómo se protegen estos derechos laborales fundamentales? En el plano internacional existen numerosas organizaciones internacionales con competencia para proteger estos derechos laborales fundamentales. Naciones Unidas, la Unión Europea, la Unión Africana, pero existe una, la Organización Internacional del Trabajo, que fue creada en 1919, hace ya 100 años, más de 100 años, a través de la cual se trataban no solo de promulgar estas normas con derechos laborales fundamentales, sino también controlar su cumplimiento. ¿Vale? Esta Organización Internacional del Trabajo, única en su especie, y digo única, porque es la única organización internacional cuya composición cuenta no solo con estados, sino también con representantes de los trabajadores y representantes de los empleadores, lo cual hace que, en teoría, la protección de los derechos laborales sea más eficaz. Problema: desde que esta Organización Internacional del Trabajo es creada, anualmente se redactan informes por lo que se llama la Comisión de Aplicación de Convenios y Recomendaciones, la CACR, a través de las cuales, a través de estos informes, se controla la situación de cumplimiento de los derechos laborales fundamentales. Pues año tras año, estos informes de más de 200 páginas revelan cómo más, o por lo menos estas son las estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, más de 25 millones de personas se encuentran en una situación de trabajo análoga a la esclavitud. O, por ejemplo, que todavía hay más de 1,5 millones de niños en Pakistán y estos países de Asia en los que todavía se hallan trabajando en fábricas. Entonces, uno puede decir, vale, tenemos los informes que declaran estos incumplimientos. ¿Y qué puede hacer la Organización Internacional del Trabajo? Lamentablemente nada, porque en su estatuto no se contempla la posibilidad de sancionar a los estados incumplidores. Se dice, entre la jerga, ¿no?, que esta Organización Internacional del Trabajo es un tigre sin dientes, que sí, podemos comprobar que no se están cumpliendo los derechos laborales fundamentales, pero esta organización no tiene capacidad de sanción. Y sin una sanción, la protección de los derechos laborales fundamentales se torna inefectiva. En este punto es cuando yo en mi investigación me pregunté, ¿y de qué otra forma, en qué otro ámbito podemos tratar de proteger los derechos laborales fundamentales? Partiendo de la base de que son los estados soberanos los que protegen estos derechos, habría que preguntarse, ¿qué le puede interesar a un estado para comprometerse a proteger los derechos laborales fundamentales? ¿Qué es lo que más les interesa en el ámbito internacional a los estados? El dinero. ¿Y cómo se consigue el dinero en el ámbito internacional? La respuesta es sencilla. Entre otras muchas cosas, lo que más dinero da a un Estado en el ámbito internacional es el intercambio de bienes y servicios, es el comercio internacional. Con lo cual, en mi investigación, conecto la protección de los derechos laborales fundamentales con el comercio internacional. Pretendo tratar de buscar soluciones en el comercio internacional para proteger los derechos laborales fundamentales. Y de esta manera, igual que para la protección de los derechos laborales existe la Organización Internacional del Trabajo, para la protección de las relaciones comerciales existe la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio fue creada en el año 1994, pero anteriormente, desde el año 1947, hubo intentos de reglamentar estas relaciones comerciales. Precisamente en el año 1947 se intenta crear la Organización Internacional del Comercio, pero fracasó. ¿Por qué? Porque estás tocando el dinero de los estados. Y que alguien de fuera te diga, oye, tienes que reglamentar... No, eso no gusta a los estados, y más cuando se trata del dinero. Con lo cual, esta Organización Internacional del Comercio fracasó. Sin embargo, los 50 años posteriores, el Acuerdo General de Aranceles, Aduaneros y Comercio, un acuerdo comercial, protegió las relaciones comerciales de todos los estados en el ámbito internacional. Dado que existía este acuerdo, año tras año todos los estados se reunían en lo que se llaman conferencias ministeriales para negociar la disminución de las barreras arancelarias en las relaciones comerciales y
precisamente en estas conferencias empieza a incluirse poco a poco el debate acerca de la protección de los derechos laborales fundamentales en el comercio internacional. Se cuela lo que como se denomina la inclusión de cláusulas laborales en la Organización Mundial del Comercio. Pero, una vez más, la Organización Mundial del Comercio está compuesta por estados de toda índole, países ricos y países pobres, y los países en subdesarrollo o en vías de desarrollo ganan cuota comercial en el comercio internacional a través de la venta de productos de bajo coste. ¿Y cómo se producen de manera barata la ropa que llevamos puesta? Lamentablemente, incumpliendo los derechos laborales fundamentales o contaminando el medio ambiente. Esto es lo que se llama dumping social o dumping medioambiental, quizá hayáis oído el término en otras ocasiones. Con lo cual este debate fracasó, lamentablemente, y una vez creada la Organización Mundial del Comercio, este debate resurgió, pero se dejó a un lado cuando en el año 1996 el director de la Organización Mundial del Comercio dice: los derechos laborales fundamentales se tienen que proteger en la Organización Internacional del Trabajo, punto. Y ahí, lamentablemente, acaba el debate. Sin embargo, los países desarrollados que sí pretenden proteger los derechos laborales fundamentales como derechos humanos que son, buscan otras alternativas dentro del comercio internacional. Además de la Organización Mundial del Comercio y este acuerdo general de aranceles, los estados, en relaciones bilaterales de tú a tú o de yo a Ruth y a Elena, concluyen acuerdos de libre comercio a través de los cuales buscan reducir las barreras arancelarias en sus relaciones entre este grupo más pequeño de países, ¿vale? Entonces, los estados desarrollados han aprovechado estos acuerdos de libre comercio para incluir cláusulas laborales para proteger los derechos laborales fundamentales. Los dos principales precursores son, por un lado, Estados Unidos y, por otro lado, la Unión Europea. Sin embargo, los acuerdos de libre comercio de ambos bloques comerciales difieren un poco. Por un lado, la Unión Europea contiene cláusulas laborales, pero son promocionales. Esto quiere decir que la Unión Europea, aquí por ejemplo es la firma del acuerdo con Mercosur, con los estados de América Latina, la Unión Europea coge y dice: Brasil, vamos a reducir las barreras arancelarias y tú tienes que proteger, si quieres reducir estas barreras arancelarias, los derechos laborales fundamentales de tus trabajadores. Pero, si no lo haces, no pasa nada. Esto significa que sean cláusulas promocionales. Y por otro lado tenemos los acuerdos de libre comercio de Estados Unidos, que en este caso son condicionales. Condicionan la concesión de ventajas arancelarias al cumplimiento de los derechos laborales fundamentales. Y dicen, si tú, Guatemala, que es uno de los acuerdos de libre comercio estudiados, en este caso con Estados Unidos, si tú, Guatemala, quieres recibir beneficios comerciales, debes proteger los derechos laborales fundamentales. Y si no lo cumples, te verás sancionado, serás castigado con la retirada de esos beneficios comerciales. ¿Problema? A día de hoy no conozco ningún caso, y eso que he estudiado todos los acuerdos de libre comercio de Estados Unidos, en los que efectivamente se haya castigado a Guatemala, y mira que se intentó, por violar los derechos laborales de sus trabajadores. Con lo cual, otra de las claves de mi tesis doctoral es tratar de hacer estas cláusulas laborales más efectivas para que con ellas se consiga proteger los derechos laborales de sus trabajadores. De esta manera, y para concluir, y sintetizar un poco todo esto que os acabo de soltar, ¿qué propongo en mi tesis doctoral? Porque, bueno, sí, es de derecho, ¿no? Son leyes, pero yo creo que es un tema muy bonito. Entonces, vamos a intentar proteger los derechos laborales fundamentales de todos los trabajadores del mundo. ¿Qué propongo? Pues en primer lugar, volviendo a la Organización Internacional del Trabajo, propongo dotar de mecanismos de sanción a esta organización. Si la Organización Internacional del Trabajo es la encargada de crear normas de derechos laborales fundamentales y controlarlas, qué mínimo que pueda sancionar los incumplimientos. En segundo lugar, por lo que respecta a la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio, lamentablemente en la actualidad, está sufriendo una grave crisis institucional. China, las guerras comerciales con Estados Unidos, Donald Trump, etcétera, etcétera, y se haya sumido en una profunda crisis. Actualmente el resto de estados, sobre todo la Unión Europea, está intentando sacarla a flote y es el momento de replantear este debate acerca de la inclusión de cláusulas laborales. Con lo cual, en mi tesis doctoral propongo recuperar el debate y un mecanismo eficaz para introducir estas cláusulas laborales que sería
el Comité de Comercio y Derechos Laborales Fundamentales. Sería un grupo de gente, un grupo de expertos que poco a poco irían reintroduciendo el debate y formulando la cláusula laboral más efectiva para que los derechos laborales fundamentales sean protegidos. Y por último, por lo que respecta a estos acuerdos de libre comercio, ¿qué propongo? Pues propongo un modelo híbrido, juntando lo bueno tanto del modelo americano como del modelo europeo, para conseguir una supercláusula laboral que de verdad consiga proteger los derechos laborales de todos los trabajadores. Sin embargo, todas estas medidas, que son medidas legales, es a lo que me dedico, deben ir acompañadas sí o sí de voluntad política, y eso depende de los mandantes que, mejor o peor nos pueden caer, están ahí arriba dirigiendo el cotarro. Con esto termino. Muchísimas gracias.